Queridos hermanos encuentristas de la sede central y de todas las comunidades filiales, con todo nuestro corazón queremos desearles felices Pascuas de Resurrección. Somos Sarita y Alfredo Leiva. Somos de la sede central del encuentro 104. En julio vamos a cumplir 31 años de perseverar en el movimiento. Servimos en el retiro de renovación conyugal. También tenemos 40 años de casados. Bueno, los vamos a cumplir en julio. Y el Señor en nuestro matrimonio nos ha regalado 4 hijos que ya están todos casados por la voluntad del Señor. Y además el Señor nos ha regalado 7 nietos. Hoy en este momento vamos a compartir con ustedes este tema que se titula Signos de Resurrección en el camino de la Pascua. Bueno, queridos hermanos, en este tiempo de Pascua agradecemos a Dios Todopoderoso porque nos permite compartir su palabra con ustedes. La Pascua siempre ha sido un tiempo muy especial, queridos hermanos, y es tan especial en el año litúrgico y en nuestra vida. Y hoy es tan especial que se sale desde todo punto de vista de la normalidad, hermanos. Diríamos mejor que lo estamos viviendo de una manera diferente. La estamos viviendo de una manera distinta porque Dios nos ha apartado del ruido del mundo que nos distrae de lo esencial, porque lo esencial es vivir la vida de gracia, vivir la vida del Señor de una manera diferente. Porque así como estamos viviendo hoy la Pascua, hermanitos, si usted lo recuerda, nunca lo habíamos vivido. Mire, hemos vivido sin paseos, sin compras, sin estar pensando en vacaciones, sin en viajes, sin alborotos de nada. Pues, y mire, y lo hemos vivido así desde a mediados de la Pascua, casi la mitad de la Cuaresma, la Semana Mayor. Y hoy la Pascua la estamos viviendo así en cuarentenado, decimos así en confinamiento. Pero qué bonito, Dios nos ha permitido estos momentos porque miren, son tiempos especiales. Para nosotros los Leivas lo platicábamos. Ese es tiempo de gracia que Dios nos ha regalado para vivir este tiempo litúrgico de una manera diferente. Todos los años, si usted recuerda, hemos vivido la Pascua en comunidad, allá en la iglesia con todos los hermanos. Hemos vivido pues todos los días de la Semana Mayor, y ya el sábado en la vigilia pascual hemos vivido la resurrección de Jesús de una manera extraordinaria. Hemos vivido las lecturas, los cantos, hemos cantado el aleluya, hemos vivido esa Eucaristía hermosa de la resurrección del Señor. Y al final nos hemos terminado dando un abrazo y nos hemos dicho felices Pascuas de Resurrección. Pues hoy este año ha sido igual, queridos hermanos, ha sido igual, solo que lo hemos vivido en nuestros hogares, lo hemos vivido con nuestros hijos, lo hemos vivido pues de frente a la televisión, y sin embargo nos hemos alegrado porque esos teléfonos celulares han vibrado diciendo felices Pascuas de Resurrección. Pero ¿qué será? Mire, ha pasado la Pascua y ya empezamos a sentirnos tristes. La alegría se nos ha ido. ¿Y por qué sucede eso? Nos ha pasado, como nos decían en el primer tema nuestros hermanitos, nos ha pasado como a los peregrinos de Maús, que iban caminando todos desanimados, saliendo de Jerusalén, hasta que se les encuentra Jesús, el resucitado, y no lo reconocen. Y mire, ya iban tristes, y los reconoce, dice, hasta que se quedó en su casa, y los reconocen en la fracción del pan. Ellos empiezan a decir, por eso es que sentíamos que nuestro corazón ardía, porque lo reconocieron allí a Jesús resucitado. Y eso nos pasa, queridos hermanos. En el segundo tema también nos decían en San Juan 10:10, nos explicaban los hermanitos en el segundo tema, y nos decían que Jesús ya nos marcó el camino. Jesús ya nos dijo que Él es la puerta, que Él es el pastor y que nosotros somos las ovejas y tenemos que aprender a escuchar su voz. Él nos recalca que Él ha venido, y dice en San Juan 10:10, yo he venido para que tengan vida y para que tengan vida en abundancia. Entonces, queridos hermanos, hoy Jesús quiere recordarnos que Él ha resucitado,
que Él camina con nosotros, que Él está en medio de nosotros y que nos está dando signos de resurrección, nos está acompañando en estos días de Pascua. El tema que hoy compartimos, les decía Alfredo, se llama signos de resurrección en el camino de la Pascua. Jesús quiere recordarnos que ha resucitado, que está en medio de nosotros, que el regalo más grande que nos ha dejado es su presencia viva y eficaz, porque Él ha resucitado, querido hermano y querida hermana, querida familia, para que tu familia, para que nosotros como familia vivamos la alegría de la resurrección. Porque si no, dice en la palabra, vana sería nuestra fe, dice San Pablo. Entonces hoy con alegría estamos viviendo esta resurrección. Bueno, hermanitos, vamos a pedirles un favor, que como buenos encuentristas vayan sacando sus Biblias, ténganlas a la mano y su aceitera para que puedan hacer sus anotaciones, ¿verdad? Porque vamos a ver lo que nos dice la palabra del Señor acerca de caminar con Él, ¿verdad? Hacia la Pascua. Entonces vamos a irnos a el Evangelio de San Juan en el capítulo 14, en los versículos del 1 al 15. No lo vamos a leer todo, pues, por cuestiones de tiempo, pero vamos a ir viendo algunos de los versículos en los cuales se nos enseña, se nos remarca cuáles son los verbos de la fe, los verbos por los cuales nosotros tenemos nuestra fe, y esos verbos son los que nos van a ayudar para caminar con nuestro Señor resucitado en el camino de la Pascua. Vamos a leer en el capítulo 15, el primer versículo. Nos dice el Señor: no se turbe vuestro corazón, no pierdan la paz. Ustedes creen en Dios, crean también en mí. Como pueden ver, aquí está el primer verbo, que es creer. Y en este texto, ese verbo creer se repite 4 veces. Más adelante, en el versículo 7 y en el 8, nos dice la palabra del Señor: si me conocen a mí, también conocerán al Padre. Desde ya ustedes lo conocen y lo han visto. Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre, y eso nos basta. Jesús respondió: ¿hace tanto tiempo que estoy con ustedes y todavía no me conoces, Felipe? Aquí tenemos el otro verbo, que es conocer. Recordémonos, vamos grabándolo. Creer, conocer, ¿verdad? Más adelante, en el versículo 12, nos dice la palabra del Señor: ahora me toca irme al Padre, pero les digo, el que cree en mí hará las mismas cosas que yo hago, y aún más, y aún hará cosas mayores. Entonces aquí tenemos el otro verbo, que es hacer, ¿verdad? Hacer las cosas como Cristo quiere que las hagamos. Dice, y lo que ustedes pidan en mi nombre lo harán, lo haré yo, para que el Padre sea glorificado en su Hijo. Y también si me piden algo en mi nombre, yo lo haré. Entonces, hermanos, aquí tenemos estos 3 verbos: creer, conocer y hacer, ¿verdad? Estos verbos, digamos, los 2 primeros, conocer y creer, implican otro verbo que es amar, y de ese nos habla en el versículo 15. Si ustedes me aman, guardarán mis mandamientos. Entonces aquí viene el verbo amar, ¿verdad? Entonces, hermanitos, estos son los verbos que tenemos que tener presentes, ¿verdad? Y tenemos que recordarlo siempre. Conocer, creer, conocer implica amar, porque solo podemos amar aquello que conocemos, ¿verdad?
y viene el verbo también hacer. Entonces nosotros vamos en el verbo hacer vamos a dar testimonio, hacer las cosas como nos dice Jesús. Ustedes, dice, harán cosas mayores que las que yo he hecho. Yo creo que todos ustedes, hermanitos encuentristas, en sus servicios que dan, han hecho cosas grandes, ¿verdad? Cosas muy grandes, y eso es lo que el Señor nos pide, ¿verdad? Entonces estos verbos o acciones nos ayudarán a vivir estos 50 días de la Pascua, caminando y sintiendo al resucitado dentro de nosotros a través de la fe. Bueno, queridos hermanos, ya Alfredo nos decía que en el capítulo de San Juan, en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 14, él nos enseña los verbos de la fe. ¿Y quiénes son los que nos van a ayudar a poner en práctica estos verbos de la fe? Pues bien, los que han vivido la resurrección con Jesús, los discípulos, los que vivieron esa resurrección de Jesús. Y San Pedro, que estuvo los 40 días que se estuvo apareciendo Jesús después de su resurrección, uno de los que estuvieron con él fue Pedro. Pues Pedro, en la primera carta de San Pedro, en el capítulo 2, en el versículo 4 y en el 9, nos da una enseñanza grandísima, queridos hermanos. Dice en el versículo 4 nos dice: ustedes también son piedras vivas con las que se construye el templo espiritual. Miren qué cosa más bella. Nos dice también en el versículo 9, dice: ustedes al contrario son una raza elegida, un reino de sacerdotes, una nación consagrada y un pueblo que Dios eligió para que fuera suyo. Querida familia, tú que nos estás escuchando, querida familia, eres escogido por Dios. Somos escogidos, familias escogidas por Dios. Dice el Señor que somos piedras vivas para construir el templo. O sea, somos esas piedras vivas para construir un templo, dice, un templo espiritual. También nos dice San Pablo que somos esa raza escogida, un reino de sacerdotes, una nación consagrada para que fuéramos pueblo suyo. Tú y yo, queridos hermanos, San Pedro sabía que si nos hemos encontrado con el resucitado, vamos a ser esas piedras vivas, vamos a ser esos sacerdotes, profetas y reyes en nuestros hogares, porque somos bautizados, nosotros somos bautizados, ustedes, querida familia, somos bautizados, y todo bautizado está predestinado a ser profeta, sacerdote y rey en nuestros hogares, en nuestra familia. Tenemos que vivir, mire, el ser sacerdotes. Así como en la iglesia el sacerdote para dar la misa ofrece el sacrificio, pues nosotros como matrimonio igual nos ofrecemos. Nosotros no damos cosas, tenemos que darnos nosotros, darnos a nuestros hijos con amor, darnos a nuestra pareja con amor. Ese es el sacerdocio en nuestro matrimonio. Tenemos que ser en nuestro matrimonio, en nuestras familias, tenemos que ser profetas. Hombres y mujeres que prediquemos la palabra, y no tanto que la prediquemos con los labios, querida familia, sino que la prediquemos con el ejemplo, que nosotros testifiquemos a nuestros hijos que el resucitado está dentro de nosotros. Podemos ser también, nosotros tenemos que ser reyes en nuestra familia, tenemos que ser esos reyes donde papá y mamá con alegría y con amor convivamos el reino de Dios. Ese reino que no se acaba porque el resucitado está en medio de nosotros en nuestros hogares. Allí vivimos ese reino de justicia, ese reino de paz, ese reino de amor. Nuestros hijos tienen que aprender eso, queridos hermanos. Este tiempo que Dios nos ha regalado de confinamiento en nuestros hogares es tiempo propicio para que vivamos ese ser sacerdotes, profetas y reyes en nuestros hogares. También, queridos hermanos, San Juan nos lo enseñó. San Juan nos ha enseñado que él también se encontró con el resucitado. Él nos relata uno de los momentos más bellos de la resurrección. San Juan en el capítulo 20, en el versículo 19 y 20, nos dice: la tarde de ese mismo día, el primero de la semana, los discípulos estaban a puertas cerradas por miedo a los judíos, y Jesús se hizo presente en medio de ellos y les dijo: la paz sea con ustedes. Dice que entró, a puerta cerrada. Entró y les dijo: la paz sea con ustedes. Y les enseñó las manos
y el costado. Y le vuelve a decir, la paz sea con ustedes. Y dice allí que dicho esto, sopló sobre ellos y recibieron el Espíritu Santo. Mire qué bello, hermano. Y les da dos signos, les da la paz y el gozo. Cuando ellos lo reconocen, les dio inmensa paz y gozo al reconocerlo. Reciban el Espíritu Santo, les dice, como dándoles una porción de lo que les espera. Reciben la primera parte de esa porción y les enseña las manos y el costado, como diciendo, crean en mí, crean, yo estoy aquí, el resucitado. Hoy nos dice a nosotros, y dice sus palabras, y los discípulos se llenaron de gozo. Recibieron una porción de ese Espíritu Santo. También en el capítulo 1 del libro de los Hechos de los Apóstoles, en el versículo 1, en el versículo 11 nos relata, dice, cuando ya iba a ser la ascensión de Jesús, dice que subieron al Cerro de los Olivos, y dice que allí Jesús les dio las últimas indicaciones, y ellos se quedan viendo que Jesús va ascendiendo al cielo, y se quedan viendo el cielo, y dice en su palabra, en Hechos de los Apóstoles, que se les aparecieron dos hombres vestidos de blanco, y les dijeron, Galileos, ¿y qué están ustedes haciendo allí? Viendo el cielo, ese que ha ido va a regresar. Y hoy nos dice a nosotros, familia, ¿qué estás haciendo allí viendo el cielo? Regresa a tu aposento, regresa a tu Jerusalén, a tu familia, ahí está tu familia, allí tenemos que ver al resucitado, allí nos vamos a encontrar con el resucitado. Ese es Jesús, el que nos da la alegría. Bueno, queridos hermanos, decíamos que tenemos que cambiar si el resucitado está en nosotros. Y también eso ya debe ser así porque Jesús ha resucitado y Él es el que transforma nuestras vidas. San Pablo concluye diciéndonos entonces en el versículo 12. Veamos cómo San Pablo es bello para hablarnos. Dice en el versículo 12, acordemos que estamos leyendo Colosenses en el capítulo 3, versículo 12 dice, pónganse pues el vestido que conviene a los elegidos de Dios, por ser sus santos muy queridos, revístanse de sentimientos de tierna compasión, de bondad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia, sopórtense y perdónense unos a otros, si uno tiene motivo de queja contra otro, como el Señor los perdonó a su vez, hagan lo mismo. Pero por encima de todo, tengan el vínculo perfecto que es el amor. Miren qué bellas palabras. San Pablo se encontró con el resucitado. Queridos hermanos, si San Pablo, que con justa razón nos dice todas estas palabras, ¿por qué nosotros, queridos matrimonios, no podemos hacer vida esta palabra? San Pablo concluye con estas palabras tan bonitas. Dice, tengan sentimientos de tierna compasión, ser compasivo. ¿Qué nos cuesta ser compasivo en nuestros hogares, con nuestro cónyuge? Busquen el diccionario qué quiere decir compasivo. O sea, quiere decir que sintamos lo que el otro siente, que también lo sintamos nosotros, que no podemos mantenernos así con el corazón durito, hecho piedra. Dice que tengamos bondad. La bondad tiene que salir de aquí del corazón de nosotros. Tenemos que ser bondadosos, tenemos que ser solícitos, estar con el otro. Dice que tenemos que ser humildes. Tengan humildad, dice. ¿Sabe usted, hermano, que la humildad no es un signo de debilidad? La humildad, hermanos, si nosotros pues buscáramos más la humildad, dice, es la llave que abre las puertas, mire, de la sabiduría, abre las puertas de la prudencia y abre las puertas del poder de Dios. Qué bello el poder de ser humilde. Pidámosle al Señor, al resucitado, esa característica de ser humilde. Tener mansedumbre, ser mansos. Tener mansedumbre quiere decir que nos dejemos amar por el otro, que nos dejemos acariciar por el otro. A veces nosotros somos así como un poquito que de lejito, y no, hermanos, nosotros tenemos que aprender a dar amor y a recibir amor. Tenemos que ser pacientes, tolerantes. Miren, esto de la tolerancia es tan importante,
por falta de tolerancia suceden tantas cosas. ¿Y dónde se aprende la tolerancia? En nuestros hogares. Nuestros hijos aprenden a ver si somos tolerantes o no. Porque mire, tenemos que ser tolerantes con nuestro más prójimo, que es nuestro cónyuge. Tenemos que ser tolerantes con nuestros hijos. Si se les cae un vaso de agua a los niños, no los regañemos. Si a quién no se le cae un vasito de agua, tolerantes tenemos que ser, dice San Pablo. Y perdónense. ¿Cómo no vamos a perdonar? Mire, dice, yo leí en un libro que dice, ¿y cómo se perdona? Es que perdonar es el camino. No hay una manera que nos van a explicar cómo perdonar. Es que perdonar es el camino del amor. ¿Y cómo se ama? Pues no hay manera de explicar cómo se ama. Amar es el camino para ser felices. Entonces tengamos, dice al final San Pablo, tengan el amor como un vínculo perfecto. No hay otro camino, hermanito. Tenemos que amarnos. Nuestros matrimonios tienen que ser esposos que se amen, esposos que tengan al resucitado aquí dentro del corazón. Y es que si nos hemos encontrado con el resucitado, no podemos dar más que lo que Él nos dio en la resurrección, lo que le dio a los discípulos. ¿Qué fue lo primero que les dio? Les dio gozo. Los discípulos, cuando vieron al resucitado, sintieron gozo, sintieron alegría, sintieron paz. El amor fraterno creció. Eso es lo que debe de haber en nuestros hogares. Amor, alegría, amor fraterno, para vivirlo en nuestro hogar, queridos hermanos. Y hay que vivirlo con el resucitado dentro de nosotros, disfrutando de nuestra familia. Ya no tiene sentido que nos estemos peleando por bobadas. Dios ha resucitado estos 50 días de gracia que Dios nos ha regalado. Tenemos que vivirlos así, por esta bendita pandemia que nos va a enseñar a vivir la alegría del amor con el resucitado. Hermanos, también San Pablo se encontró con el resucitado. Todos conocemos la historia de San Pablo, ¿verdad? De ese encuentro que tuvo con el resucitado. Todos sabemos que perseguidor de los cristianos, cuando tiene su encuentro con Jesús resucitado, su vida cambia completamente. Es un encuentro espectacular. Y por eso San Pablo, con autoridad, nos aconseja cómo debemos nosotros también caminar con el resucitado. Por eso vamos a irnos a Colosenses, la carta a Colosenses, en el capítulo 3, nos dice: así pues, si han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba. Y más adelante, en el versículo 5, siempre de Colosenses 3, nos dice: por tanto, hagan morir lo que les queda de vida terrenal, es decir, inmoralidades, impurezas, pasiones desordenadas, malos deseos y esa codicia con la que uno se hace esclavo de ídolos. Qué palabras más hermosas de San Pablo, ¿verdad? Cómo con autoridad nos da estos consejos. Y más adelante en el versículo 8 nos dice San Pablo: pues bien, ahora rechacen todo eso, enojos, malas intenciones, ofensas, y que no salgan groserías de su boca. No se mientan unos a otros. Palabra de Dios. Mire cómo nos habla aquí San Pablo y con toda autoridad nos da estas recomendaciones. Porque mire, hermanitos, todo el que se ha encontrado con el resucitado, así como los discípulos, así como San Pablo, ya no podemos seguir viviendo de la misma manera. Hay que cambiar nuestra manera de vivir, nuestra conducta. Y aquí San Pablo nos lo dice claramente. Aquí creo que más claro no puede ser, si es bien específico en cada una de esas cosas que tenemos que cambiar. Queridos hermanos, qué bella es la palabra de Dios y cuánto nos ayuda a nosotros, las familias encuentristas. Nosotros, los matrimonios encuentristas, ya no podemos seguir viviendo de la misma manera, ya no podemos seguir con las mismas conductas de las que hablaba Alfredo, de lo que dice San Pablo en el versículo 5 y en el versículo 8. Ya no podemos seguir de la misma manera. El que se encuentra con el resucitado cambia, hermanos, y mire, y cambia en 5 aspectos. Vamos a así rapidito,
5 aspectos que tienen que cambiar en nuestra vida. Mire, el que se ha encontrado con el resucitado cambia en sus actitudes. Es que ya no podemos seguir viviendo en nuestra familia de la misma manera. Nuestra familia necesitan vivir de otra manera. Ya no puede haber falta de respeto, ya no puede haber desconsideración, que nos veamos con desprecio, ya no puede haber desamor en nosotros, ya no podemos ver con descuido a nuestros hijos, ya no podemos seguir siendo los mismos. Nuestras actitudes tienen que cambiar. El ser individualistas, el querer que lo mío es mío y lo tuyo es tuyo, eso ya no puede ser. Nuestras actitudes tienen que ser diferentes. Los cónyuges tienen que aprender a darse, a donarse, tienen que aprender que las actitudes tienen que cambiar en nosotros, el ser atentos, el ser dóciles, el ser primorosos, todo eso tiene que cambiar. También tiene que cambiar, dijimos son 5 actitudes. La segunda actitud, tenemos que cambiar en nuestros sentimientos. El que se ha encontrado con el resucitado ya no puede tener los mismos sentimientos, ya sentimientos de rencor, venganza, odio, celo, eso tiene que desaparecer. ¿Por qué? Porque ya nos encontramos con el resucitado. Envidia, ya no puede haber eso. En nuestros sentimientos tenemos que ir cambiando. 3, en nuestras emociones. Ya no podemos ser miedosos, ser allí todos enclenques, miedosos. Miren, yo siempre decía, es que yo soy bien, yo tenía una palabra así que decía que yo era bien, aquí con el perdón de ustedes, yo era bien maricona, que uno cualquier cosa ya lo va poniendo ahí todo endeble. Pues el que se ha encontrado con el resucitado ya no tiene que tener miedo, ya no tenemos que tener temores, ya no tenemos que tener ansiedades a qué futuro nos depara. Si el futuro lo tenemos con Cristo, con el resucitado. Cambiamos también en nuestra en nuestras reacciones. La cuarta cosa, mire, tenemos que cambiar en nuestras reacciones. Ya no podemos seguir siendo mecha corta, ya no podemos seguir reaccionando de manera violenta, de manera brusca, ya no podemos reaccionar con ira, con violencia. Eso ya no es para un encuentrista que se ha encontrado con el resucitado. Ya no podemos ser intolerantes, groseros, eso ya no, hermanitos. Quinta cosa, mire, nuestros malos hábitos. El que se ha encontrado con el resucitado tiene que cambiar en esos 5 aspectos. Pues para terminar, hermanos, vamos a dejar un compromiso de acción. Ustedes saben, como nos decía el Señor, que no se puede amar lo que no se conoce. Él nos pedía en el capítulo 14 de San Juan que nos daba las maneras como conocerle, cómo creer en Él, cómo amarle y cómo testificarlo. Entonces, hoy vamos a dejar un compromiso de acción, queridos hermanos, porque si no leemos las Sagradas Escrituras, ¿cómo lo vamos a conocer? Tenemos que leer las Sagradas Escrituras. Por eso vamos a dejar ese compromiso de acción, porque si no nos puede decir como a Felipe, el Señor, hace tanto tiempo que estoy con ustedes y no me conoce. Por eso vamos a dejar este compromiso de acción, que vamos a leer el capítulo 3 de Colosenses, de la carta de San Pablo a los Colosenses, en el capítulo 3, desde el versículo 1 hasta el 17. Dice un dicho que no se ama lo que no se conoce. Para amar algo tenemos que conocerlo. Entonces vamos a leer bien ese capítulo 3 de la carta de San Pablo a los Colosenses, capítulo 3, del versículo del 1 al 17. Y el compromiso de acción no solo es leerlo, sino que vamos a dialogar con nuestro matrimonio, con nuestra pareja, con nuestra familia. Vamos a dialogar cómo estamos con esos signos de resurrección. Cómo Alfredo ve en mí los signos de resurrección, cómo yo veo en Alfredo los signos de resurrección. Ustedes como esposos igual van a preguntarse cómo
¿Cómo ven en ustedes esos signos de resurrección? Y les pueden preguntar a sus hijos qué signos de resurrección ven en ustedes como esposos. Los hijos pueden decirnos como papás cómo ven esos signos de resurrección. Así es que ese es el compromiso de acción. Y hagámoslo, hermanitos, porque leer la Sagrada Escritura nos ayuda a todos. Bueno, y hoy así como están, en la intimidad de sus hogares, vamos a tomarnos, papá y mamá, vamos a tomarnos de la mano. Si no están tan cerquitas, pónganse cerca, así como echándose el ala, porque nos amamos. Entonces, así juntitos nos vamos a tomar de la mano y le vamos a hablar al Señor. Y vamos a platicar con el Señor un momentito, vamos a orarle. Cierre sus ojitos. Dígale, Señor Jesús, dígale, nosotros somos la familia, y diga su apellido. Diga su apellido y dígale, Señor Jesús, esta mañana o esta tarde, esta noche, en el momento que ustedes lo están escuchando, te abrimos las puertas de nuestro hogar, te abrimos las puertas de nuestro corazón, te abrimos las puertas de nuestras vidas. Te pedimos que nos muestres tus manos y tu costado, como hiciste cuando llegaste a la casa del aposento alto donde estaban los discípulos. Les mostraste las manos y el costado. Llega así donde nosotros, entra a nuestro hogar. Nosotros estamos a puertas cerradas. Puedes abrir la puerta con toda confianza, Señor Jesús. Sabes, nosotros te necesitamos. Dígale a Jesús, nosotros somos los esposos nosotros somos los esposos. Diga su nombre y dígale, aquí estamos con nuestros hijos. Tú sabes cuánto te necesitamos, Jesús. Tú sabes cómo están nuestras vidas. Entra, Jesús resucitado, y cámbianos, transfórmanos, llénanos de tu paz. Llega y danos tu alegría, danos tu gozo. En este momento te estamos diciendo, Jesús, que te entregamos nuestras vidas, te entregamos nuestra familia. Entra y cambia, Señor, nuestras actitudes, cambia nuestros pensamientos, cambia nuestros sentimientos, cámbianos, Señor, en nuestras emociones, cámbianos, Señor. Te entregamos hoy nuestras voluntades para que no hagamos lo que nosotros querramos, Señor, sino lo que tú quieres que hagamos. Hoy te entregamos nuestras vidas y nuestros hogares te pertenecen, Jesús. Estás resucitado. Queremos sentirte, mi amado Dios. Queremos llenarnos de ti. Quédate con nosotros. Hoy te decimos como los peregrinos de Maús. Entra con nosotros. Entra a nuestro hogar. Comparte para nosotros el pan. Y vamos a estar felices, Jesús. Bendito sea. Alabado sea. Glorificado sea tu santo nombre. Te agradecemos, Jesús, el habernos visitado a nuestra casa. Gracias, Señor. Bendito sea. Glorificado sea tu nombre, Jesús. Bendito seas por siempre. Amén.